Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a mi canal. Cuando conocí a Javier Velasco. Javier Velasco es un escritor mexicano, nacido y radicado en la Ciudad de México, amante de los perros, el rock, los motores grandes. Dentro de sus novelas encontramos Diablo Guardián, La Edad de la Punzada, Este que ves, Puedo explicarlo todo, Los años sabandijas, una banda llamada Caifanes, Males raíces, El materialismo histérico, Luna llena en las rocas, Entrega insensata, un montón de columnas en los periódicos, un montón de tweets maravillosos, premio a la novela Alfaguara, y una persona muy auténtica como hay pocos hoy en día, y sobre todo muy intensa, pero con una intensidad que lo ayuda a construir, no como algunas otras personas, artistas, gente del medio, que su intensidad los consume, los destruye y no los deja crear. Yo me enteré de la existencia de Javier Velasco cuando estaba en la preparatoria, y yo lo que sabía de él era que había ganado el premio a la novela Alfaguara por Diablo Guardián, un premio que estaba dentro de mis planes ganar entre la preparatoria y la universidad. Spoiler alert, no me lo he ganado, pero yo no era un lector de él en ese entonces. Yo vivía en la disyuntiva de estudiar literatura o alguna carrera de verdad. Una disculpa a los que estén viendo, que consideren la literatura una carrera de verdad, pero como yo veo la literatura con ojos de amor, me siento con toda la libertad de burlarme. Una disculpa de todo corazón si es una carrera de verdad y es tan difícil que yo nunca la estudiaría. Cuando yo le decía a la gente que iba a estudiar literatura a los 15, 16 años, les daba mucha ternura. Ay, qué padre, qué bonito, qué tierno el niño. Cuando lo seguía diciendo a los 18 años ya no era tan tierno, ya era preocupante porque ya lo podía hacer de verdad. Y pues había como un cierto apoyo y como que la gente tenía la esperanza de que yo iba a desistir de ello. Y no era una cosa como, bueno, yo voy a estudiar literatura, quiero escribir, ahí me van a dar pues más estructura, voy a aprender más del lenguaje en general, voy a tener muchas más referencias, voy a poder desglosar textos con mis maestros y mis compañeros, voy a estar en un ambiente controlado, adultos responsables que les interesa lo mismo, voy a entrar a una carrera donde todas las materias me van a gustar. Eso no pasa en ninguna carrera, se los aviso desde ahorita, nunca en la vida les va a pasar. Cuando me preguntaban de qué iba a vivir, pues decía, bueno, yo voy a escribir y eso eventualmente va a pegar, eso me va a dar el dinero que necesito, pero en lo que eso pasa voy a estudiar una licenciatura y si es necesario maestría y doctorado en letras, y si ya de plano no funciona, no se puede o tengo que continuar, pues puedo dar clases de español en cualquier secundaria. Oye, pero vas a ganar muy poco, que los maestros en México y no sé qué. Y pues yo estaba totalmente dispuesto, no me preocupaba, era como que, pues que a mí esto que estoy haciendo me importa mucho, lo quiero con todo el corazón y si tengo que andar en camión o lo que sea, no pasa nada. De todo corazón no tenía problema hasta que en la prepa tomé la clase de literatura. La odié con todo el corazón. Yo tenía muchísima expectativa y esperaba de todo corazón que me dieran la estructura que yo no tenía o que me empezaran a dar ciertas bases. Yo tenía mucha expectativa porque me descubría como un ser para el que la literatura fue cambiando de significados. En primaria y secundaria leía, pero leía muy poquito. Leía más que la mayoría de la gente, pero si me comparo con cualquiera de mis amigos lectores, hago el ridículo en la cantidad de libros que leímos en ese entonces y hasta la fecha en nuestra lista de libros leídos, yo haría el ridículo, pero por mucho. Porque lo que me ha pasado a lo largo de los años es que tengo la necesidad de decir cosas y esa es mi manera de decirlo. No soy un literato, no soy una persona que sepa mucho ni de literatura ni de lenguaje, entonces no soy alguien que sepa de literatura. En la primaria escribía cuando los sentimientos me colmaban y ya no hallaba qué hacer y cuando una niña no me pelaba y cuando me enojaba y demás. En ese entonces me acuerdo que decía, me gustaría ser escritor y que me pagaran 2,000 pesos al mes. Se me hacía una cantidad de dinero estratosférica. Ahorita esperaría que me pagaran un poco más mensualmente por escribir. En la secundaria llevó como cierta pausa, leí todavía menos que en la primaria, pero me descubría con facilidad a la hora de expresarme de manera escrita. En la secundaria tuve mi primer computadora y leía mucho, pero no cosas del discurso literario. Estaba leyendo artículos en páginas fake y demás, pero me llamaba mucho la atención y ahí me tienes leyendo de teorías de conspiración, de aliens, de ángeles, de religiones, de chismes, de ciencia y demás. Y con los años fue cambiando de significado hasta que en la prepa fue tomando forma y en la prepa empecé a leer mucho más porque me daba cuenta que tenía muchas limitaciones en la parte técnica y estética a la hora de usar el lenguaje. Mi lenguaje era muy limitado, sabía pocas palabras, las figuras retóricas o formas curiosas del lenguaje las usaba por intuición o por haberlas copiado de algún otro sitio, no porque las conociera en cuanto a estructura. Desde entonces me identificaba como una persona que su primer acercamiento era que quería escribir y por eso leía, no como muchos amigos que he tenido que lo han hecho al revés, que han sido bibliófilos y eso los ha llevado a querer escribir o a escribir en su defecto. Creo que para mí habría sido más fácil y ameno tener ese camino, pero bueno, me lo dificulté de otra manera. Y yo veía lo que escribía y sentía que la sustancia estaba bien, pero que había muchas cosas que no cuadraban con lo que hacía. Y yo tenía la esperanza que los maestros de literatura me pudieran salvar de ello. La maestra de literatura que tuve en la prepa, pues lo único amable que puedo decir era que sonreía mucho. En la clase la pasé fatal. Me habría valido lo mismo que me dieran el temario y ya yo verlo por mi cuenta. Me porté muy mal, me porté grosero, me porté soberbio, me
me porté fatal con esa maestra. Eso me generó mucho ruido y empecé a ir a clases de oyente a literatura y a lingüística y me dio terror. Evidentemente no es en todos en la carrera, pero la gente que yo conocía a nadie le importaba la literatura ni el lenguaje. Yo estaba verdaderamente escandalizado, me daban ganas de entrevistar a cada uno e increparlos de por qué demonios estás en esta carrera. ¿Sabes lo que yo daría por estar aquí? Tú estás desperdiciando tus horas de clases superiores de español, de literatura comparada, de latín y demás cosas. Y me da mucho coraje y mucha envidia porque era gente que estaba ahí porque no quedó en otra carrera, porque ahí no había matemáticas o por cualquier razón superficial que no tenga nada que ver con sus gustos. Esto me generó por primera vez dudas en si yo iba a estudiar literatura o no. Y ya van a ser 8 años de la Feria Internacional del Libro de Hermosillo. Yo andaba por ahí dando la vuelta y me acompañaba una persona que en su momento fue muy especial para mí, que era muy fanática de Javier Velasco. Pasamos por el stand de Alfaguara, estaba, puedo explicarlo todo, la edad de la punzada, y encima de la edad de la punzada estaba una pequeña cartulina que decía: hoy charla con el escritor a las 8 p.m. Fuimos por el libro de Diablo Guardián de esta persona a su casa, regresamos, lo esperamos e hizo la presentación de la edad de la punzada. Para los que no hayan visto a Javier Velasco hablar en vivo, se están perdiendo de mucho. Deberían tomarlo aunque sea como una masterclass de presencia escénica, de actuación, de claridad y de honestidad, aparte de sus cualidades literarias. Si me pongo a platicarte la charla de 1 hora que dio, me voy a tardar 5. Entonces solo te voy a decir lo que yo sentí. Me atrapó desde como la quinta palabra. Me encontré con una persona que a su manera y con sus propias características vivía la literatura todos los días. Le pudo poner nombre a muchas cosas que yo sentía. Por ejemplo, él racionalizó que mi manera de ver el mundo era en libro en ese momento. De verdad, el mundo y todo lo que me pasaba tomaba forma de libro en mi cabeza y para él era así. Me sentí completamente identificado. Nos leyó algunos fragmentos que están increíbles. El libro está muy bien escrito, pero además él es un autor muy divertido en la vida real. Me he topado con otros autores, que no digo nombres, que el libro es extraordinario, pero a la hora que ellos lo leen te aburren muchísimo. En este caso no, él potencia su obra con su persona. Todo estuvo de maravilla y me topé con esto que decía al principio, que es una persona muy intensa, que usa esa intensidad para construir y que trae a él la literatura desde todos lados. No es una persona que lea 1000 libros y por cada 1000 libros tiene que escribir otro, robándose cosas de aquí y de allá. Es una persona que escribe desde el estómago, desde las entrañas, de las cosas literales que les pasa, crea algo literario y le da forma y estructura con las cuestiones técnicas que él conoce muy bien. Pero esta cosa casi parecería al método Stanislavski, pero para escribir. Pero lo lleva de una manera extraordinaria porque no ha acabado con su vida como otros actores con el método. Estuvo excelente la charla. Esta persona que iba conmigo, cuando me vio, yo estaba fascinado, no sé qué cara tenía. Lo único que le pude decir cuando se hizo la fila para que firmara los libros fue me voy a tardar. Compré en ese momento, puedo explicarlo todo, y la edad de la punzada. Me formé hasta el final. La gente pasó y de los que estaban enfrente de mí me di cuenta que el común denominador es que la persona llegaba y le platicaba cuánto lo quería y lo fanático que era y demás. Y casi no lo dejaban hablar. El señor es un caballero, él nunca lo va a decir, pero pues básicamente los lectores lo molestaban y esta parte del libro y te adoro y tus perros y tu Instagram y tu Twitter y no sé qué. Y ya pues Javier Velasco pues remataba las cosas que decían y demás. Pero a mí me generaba un poco de conflicto porque era como que si lo tienes enfrente, ¿por qué no lo haces hablar? Llegó mi turno, había 3 o 4 personas atrás de mí, yo lo lamenté por ellos porque más o menos intuía lo que iba a pasar. Entonces llegué, le estaba terminando de entregar un libro y no sé qué, y antes de dejarlo subir la mirada, le pregunté, ¿ingeniería o literatura? Y como que la pregunta le llamó mucho la atención, alzó la vista y me preguntó, ¿para ti o para mí? Le contesté que para mí, y sin dudarlo me dijo que ingeniería. Y yo no vi venir esa respuesta porque una parte de mí, lo identifico ahora, estaba yendo a él porque es una persona que estuvo en la carrera de letras, que tiene muchos años dedicándose a la literatura, y yo tenía la seguridad de que él de manera racional me iba a explicar por qué yo sí tenía que estudiar literatura y que me iba a dar argumentos para yo estar tranquilo y para dejar tranquilos a todos a mi alrededor. Y pues cuando me dijo que fuese ingeniero me descompuso toda esa seguridad que yo fui armando a lo largo de la plática. Le pregunté por qué y me contestó que porque en literatura me iban a matar la poca creatividad que podría tener. Y empezamos a hablar. No sé bien cuánto tiempo hablamos, pero fue alrededor de 1 hora, poco más, poco menos. Hablamos de literatura, de nuestras pasiones, de amores, de ingeniería, de la escuela. Hablamos largo y tendido sobre todo de nuestras experiencias en la escuela de literatura y en la materia de literatura como tal. Y finalmente sí me dio la paz que estaba buscando, pero no con las cosas que yo quería. Cuando al final de la conversación estábamos hablando de motos, la gente que estaba atrás de mí me quería asesinar porque me empezó a dar consejos de motocicletas. Yo en ese momento tenía muchísimo amor por las motos. En ese libro se habla de que el personaje principal tiene una moto. Javier Velasco ha tenido motos en distintos momentos de su vida. Es buen piloto, sabe de lo que habla, sabe de fierros. Me dejó tareas, por llamarlo de alguna
alguna manera. Creo que los dos somos demasiado irresponsables como para que nos dejen tareas, pero las dedicatorias de los libros estaban muy interesantes. En La Edad de la Punzada, pues justo describió muy bien mi vida, que estaba dividido entre alas y motores y que tenía un alma de escritor, que yo eso no lo podía explicar. Yo estaba seguro de ello, como yo era una persona que no tenía miles de libros en su haber y que no había podido escribir un libro, no podía explicarle a la gente que yo de verdad iba a ser escritor. Y esta parte de, mira, es que yo quiero escribir, pero lo que más me contribuye no es leer, son otras cosas, él lo entendió perfecto porque su literatura, su persona, su carrera, su ser está formado en esa línea. Entonces fue muy reconfortante y muy cálido que por fin alguien te pudiera bajar esas ideas, aterrizarlas y hacerte entender esas cosas propias que no entiendes. Las intuía, pero al intuirlas solo un poco, en lugar de darme tranquilidad, me desesperaba más. La siguiente dedicatoria, puedo explicarlo todo, está escrita en clave fantasmagórica, pero ahí me está dedicando el libro para Eleazar por los colmillos que seguirán creciendo. Y eso viene de la conversación que tuvimos porque usó ejemplo el vampiro. Nos despedimos como 7 veces y tú lo entiendes perfecto de cuando de verdad no te quieres ir de un sitio pero ya te tienes que ir. Y por todo lo que él me platicó de su vida y yo de la mía, me dijo, Eleazar, entre los vampiros nos reconocemos y ya te están saliendo los colmillos. El simple hecho de acordarme eso ahorita me da una sensación de no sé qué, de por un lado de emoción, pero a la vez de una tranquilidad enorme, porque yo salí de ahí con una paz que no conocía hasta ese momento. Nos despedimos, consejos, abrazos y demás, y lo último que me dijo muy cerca, cabeza con cabeza y para que nadie se enterara, Eleazar, para escribir se necesitan muchos huevos, junta todos los que puedas. Yo en ese momento lo sentí como un venga campeón y un no sé qué. Con el paso del tiempo que empecé a escribir entendía a qué se refería con todas sus frases, y con el paso de los años me imagino ir entendiendo cosas o las veré en otra profundidad que ahorita y en los años pasados no he podido ver. Yo me lo tomé en esta onda de Eleazar con lo que lo rodea y tiene que enfrentar para convencerlos de que va a escribir, y la mayor pelea fue interna, fue con la hoja en blanco, fue con sentarse a la computadora a transcribir, darte cuenta que no estaba tan bien o que no era lo que tú querías decir. Eran las pesadillas, eran episodios de neurosis, dolores de cabeza, las ojeras, por más tiempo que pasaba en la cama no me podía dormir, los sueños, toda la parte onírica que empezaba a construir la propia literatura pero destruía mi paz física, y estas situaciones emocionales que yo no lograba explicar, de es que voy a ir a clases de teatro, pero ¿por qué? Es que pues yo quiero escribir, puedo ir a clases de teatro. O esto de, ¿por qué vas a ir a ballet? Porque quiero ser escritor. Pero a ver, ¿por qué te subes a la punta de un cerro en una colonia conflictiva? Es que quiero ser escritor. Y no lograba explicarlo hasta que él mismo en su cuenta de Twitter puso, vivimos las cosas para poder contarlas o las contamos para poder vivirlas. 2 veces sí. Para eso las contamos, para eso las vivimos. Javier Velasco. Y para mí eso fue así de llevarlo debajo del brazo de eso es. Y me he defendido con esas palabras por muchos años de mucha gente, de muchas situaciones. Porque es mi manera de entenderlo. Lo mejor que yo he podido hacer para escribir no ha sido leer, ha sido mudarme, ha sido entregar el corazón, ha sido aprender a hacer cámaras, ha sido este canal, han sido una serie de cosas que directamente con la literatura no tienen nada que ver, pero justo la literatura, el arte en general, se trata de la observación diagonal, imitación de la vida, y qué mejor observación que la vida misma, la vida en primera persona. Evidentemente uno sí aprende cosas de la vida de las personas y demás en los libros, por supuesto, si no yo no leería a nadie, pero yo no siento que sea lo principal que a mí me forma. En cámara me pasó eso, que yo les decía, es que desde que tomo clases de danza soy mejor fotógrafo. Eso nunca logré explicarlo a mis amigos fotógrafos, pero otra gente sí lo ha entendido porque la manera en la que ellos cuentan las cosas, el arte en el que se desenvuelven, no es su primera referencia. En el caso de Javier Velasco, él lo explica. Su tema favorito es la música, el rock, e intentó ser cronista de rock, de músicos, pero le gusta tanto que no puede ser bueno en ello. Y él justo en una entrevista lo explicó, que él escribe de las cosas que le generan conflicto, de las cosas que no lo dejan dormir, de las cosas que le hacen ruido, no de lo que sabe mucho, de lo que le gusta. Y yo me identifiqué con eso y las pocas personas que han leído mis libros lo han señalado. ¿Por qué este personaje dijo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y no sé qué. Y yo me voy con su coraje de, exacto, ¿verdad? Qué desgraciada esta mujer. ¿Cómo se le ocurre a este tipo hacer semejante idiotez? Y como que la gente esperaba que yo defendiera a los personajes. Y yo, no, ese personaje es un idiota, lo odio. No tienes idea del odio que yo sentí cuando lo escribí. Porque justo lo que escribo no se trata de que yo esté de acuerdo. No es una cuestión literal, es una cuestión literaria. Y ahí tienen cabida sobre todo las cosas que no entiendo y las cosas que no logro dimensionar de una manera emocional, porque si yo me pongo a escribir de lo que sí sé, se convierte prácticamente en un texto académico o en algo muy parecido a una presentación con diapositivas. Hay tantas maneras de escribir como personas que escribimos, pero esa ha sido mi manera, y Javier Velasco ha contribuido muchísimo a mi vida con su existencia y con su obra. Yo he sido fanático de algunas personas por su obra, pero como personas no me caen bien. Yo escucho prácticamente puras canciones de señora, y pues muchas veces hablan de amor y de cosas bonitas, pero ves la vida de esta persona, tiene no sé cuántos divorcios, hijos regados,
pecados, infidelidades, alcohólico, cocainómano y un montón de cosas. Admiro mucho la obra de esos artistas, pero como artista, como persona, ellos no los admiro. Con otra gente me ha pasado al revés, que admiro al artista, pero su obra me parece terriblemente aburrida o mala. En el caso de Javier Velasco me encanta su obra y me inspira como artista. Muchas gracias a Javier Velasco por compartirse, por ser una persona auténtica, por ayudarme a mí en un momento de muchísima necesidad, que ha sido un lugar de referencia para mí como persona, como artista, su obra, la conversación que tuvimos. Estoy seguro que le ha ayudado a muchísima más gente. Me habría encantado hablar de cada palabra que comentamos, hablar de su obra, de su vida, de entrevistas y demás, pero de verdad yo pude haber hecho este video de 8 o 10 horas sin problema alguno. Muchas gracias Javier Velasco por ayudarme, y a los que como Javier tocan las fibras sensibles de la gente que los rodea y que se acerca a ellos. Muchísimas gracias por ver este video. Yo fui Eleazar Viló, me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Muchas gracias a los que me dan like, a los que me dan dislike, a los que se suscriben, a los que me dejan por acá sus comentarios. Recuerda darle click en la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo. Chao, chao.